ir sentada aí você já fala. Olá a todos, hoje é dia 7 de novembro de 2024 e damos boas-vindas à professora Margarida Nepomuceno, professora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN USP, né? Eu, Sabrina Rodrigues Santos, sou egressa e pesquisadora também do mesmo programa, do PROLAN USP, e nós estamos aqui no Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, diretamente do estúdio Alfredo Bossi. E nós estamos aqui reunidos hoje para conversar com o professor Oscar Fernandes Guillén, que é da Universidade de los Andes, em Venezuela, e Universidade Nacional del Sur de Argentina, para tratar logo mais em uma mesa o tema Integração para o Desenvolvimento da América Latina, um caminho inacabado percorrido em 2 séculos. Ele vai tratar desse tema especificamente na mesa e especificamente em nossa entrevista nós gostaríamos que o professor falasse de suas pesquisas, o seu encanto pela integração de nossa América Latina, de nosso continente. Por favor, professor, fique à vontade para fazer sua exposição. Gracias Margarita y gracias Sabrina, para mí es un honor estar con ustedes y aprovecho la ocasión para agradecer a las autoridades del PROLAN, en especial al profesor Edgar, que ha estado muy atento a mi llegada, y también a la profesora Marileni, a quienes han organizado este congreso internacional en la Universidad de San Pablo. Como tema, la integración latinoamericana me viene a partir del año 2012. 2012 yo era estudiante de economía, estaba finalizando mi carrera en la Universidad de los Andes y conocí al doctor José Briceño Ruiz. José Briceño Ruiz trabajaba en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes y por entonces se fue al núcleo principal de la ciudad de Mérida. Y en una de sus clases de estructura económica mundial nos conocimos, yo era su estudiante, me interesaban los temas que él planteaba porque salía de esa cuadratura de los economistas ortodoxos, y sobre todo me llamaba la atención que, no siendo él economista, hablaba de temas tan ligados a la economía y al desarrollo. También debo decir que en principio mis intereses estaban ligados un poco a las relaciones internacionales, a la diplomacia, a la economía internacional y al derecho. Entonces vi que en la integración que abordaba Briceño Ruiz como investigador había una convergencia de disciplinas tales como la economía, el derecho, las relaciones internacionales e incluso la ciencia política. En ese entonces Briceño me invita a ser su investigador auxiliar y comienzo a trabajar con él en temas de integración vinculados específicamente a Celso Furtado. Esa fue mi primera tarea con Briceño Ruiz, estudiar el pensamiento de Celso Furtado, brasileño, en la integración y el desarrollo. Y así fue como en el año 2014 publicamos el resultado de ese trabajo, que lleva por título Celso Furtado, Visión y Vigencia del Desarrollo en América Latina. Esa fue mi primera tarea y fue el primer gancho que me dejó sentado en la disciplina, porque como economista creo que nuestra principal tarea es ser esos médicos de la sociedad que busca el bienestar de la sociedad. Y la integración económica, desde mi óptica, es un instrumento para alcanzar el desarrollo, y ese desarrollo pasa por la mejora del estado de bienestar de la población. Y allí me quedé. Desde entonces he venido desarrollando carrera en mi Universidad de los Andes. Ahora estoy en la Argentina, también trabajando con otras universidades y formándome en la Universidad Nacional del Sur. Y mientras curso el doctorado en Economía en la Universidad Nacional del Sur, sigo trabajando la integración. Desde 2014 hasta ahora me he venido dedicando al análisis del Mercosur y en los últimos años al regionalismo comparado entre el Mercosur y experiencias de Asia-Pacífico y también de el sudeste de Asia, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En la ciudad de La Plata, Argentina, cursé una maestría en integración latinoamericana
y mi tesis versa sobre oportunidades y retos de ese interregionalismo Mercosur-ASEAN. De manera que en el marco de la integración económica y del nuevo regionalismo he ido pasando al interregionalismo con miras a distinguir esas potencialidades que el Mercosur en caso concreto puede tener con su relacionamiento con otras regiones tales como la ASEAN y cómo esa experiencia de otros países puede servirnos para, por ejemplo, afianzar áreas económicas, pero también sociales y de seguridad, como es el caso de la ASEAN, cuyos tres pilares de la integración son la economía, pero también es la sociedad y la seguridad en la región. Perfeito. Então, nesta rueda de charlas, né, Margarida, Sim. nossa roda Sim. de conversas, vamos então trilhar por esse caminho. Margarida? Bem, professor, muito prazer de estar recebendo o senhor aqui, tão jovem e tão estudioso, trazendo-nos reflexões muito importantes sobre o regionalismo. Sim. Não? Bom, o senhor fala sobre o novo interregionalismo, né? Citou agora Sim. essa expressão. No caso do Mercosul, seria algo que expandisse o Mercosul? Qual seria a relação do Brasil nesse novo interregionalismo? Sí, el interregionalismo visto desde el Mercosur es tanto como la formalización de todas las relaciones que pueda tener el Mercosur con miembros de otras regiones fuera del continente americano incluso, bien sea a nivel de bloques, como pudiera ser la ASEAN o la Unión Europea, pero también de manera individual de sus miembros. Es decir, el interregionalismo comprende formalización de esas relaciones, bien sea de tipo bloque-bloque o bien sea de un bloque como el nuestro, Mercosur, con cualquier otro país fuera de la región. En el caso de Brasil, el último estudio que he hecho y que tiene que ver con el interregionalismo es sobre el caso del acuerdo de libre comercio con Singapur. En el acuerdo de libre comercio con Singapur, que fue firmado a finales del año 2023, pues se intenta formalizar esa relación entre el Mercosur y este país que forma parte de la ASEAN. Aún no ha sido ratificado, pero al realizar el análisis hay evidencias interesantes como que, por ejemplo, la balanza comercial del Mercosur está determinada por las relaciones económicas de Brasil con Singapur. Es decir, para el Mercosur las relaciones con Singapur son importantes solo para el caso de Brasil. Y Brasil es quien manifiesta una balanza comercial favorable frente a Singapur, mientras que el resto de los países, Argentina, Paraguay y Uruguay, no. Entonces los beneficios de ese análisis básicamente los tiene Brasil. Sí. Brasil tiene potencialidades para desarrollar comercio interindustrial o comercio intraindustrial con Singapur en una amplia gama de sectores, mientras que el resto de países del bloque tiene menos potencialidades de desarrollar algunos sectores porque la intensidad del comercio es importante para el caso de Brasil, pero no para el resto. Entonces son algunas peculiaridades que se evidencian con ese estudio, pero puede haber otros casos, como cuando se analiza el conjunto de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, con el conjunto del Mercosur. Hay evidencias interesantes como, por ejemplo, para la Argentina es más importante la ASEAN en conjunto que China. China no es tan importante para la Argentina si se evalúa el comercio total de la ASEAN respecto de este miembro del Mercosur. Pero para Brasil sí es importante China, más importante que la ASEAN. Y en el caso del Paraguay, también. Paraguay ve en la ASEAN un socio, un grupo de socios más importantes que China, porque esto también obedece al relacionamiento de Paraguay con China y con Taiwán. Es decir, Paraguay reconoce a Taiwán y eso hace que China no tenga relacionamiento con Paraguay porque China aplica a nivel internacional la política de una sola China. Incluso para quienes proponen un interregionalismo Mercosur-China, como es el caso de
el gobierno uruguayo, ¿sí? Esto es un obstáculo porque significa que todo el bloque debe reconocer a China como una. Mientras Paraguay siga reconociendo a Taiwán, el acuerdo de libre comercio, como le queramos determinar, con China no es posible. Porque China en su política exterior exige, vale la palabra, exige que se reconozca el principio de una sola China. Y Paraguay, miembro del Mercosur, no lo cumple. Esto también es interesante porque nos permite ver cómo dentro del Mercosur la falta de consenso en ciertos temas hace que no se avance en la agenda exterior, que es la que he venido trabajando. Y entonces esto significa, desde el punto de vista institucional, que el Mercosur necesita adecuarse para que no haya obstáculos que sigan impidiendo su avance en diversos temas. Porque en el Mercosur, como se constituye un mercado común teóricamente, esto implica una unión aduanera, y esa unión aduanera significa política comercial común. Además de que el principio de negociación que posee el Mercosur versa sobre 3 ejes. El Mercosur, en primer lugar, negocia en conjunto, no puede negociar nadie por separado, y si alguien se excluye de las negociaciones, viola el principio del consenso, por lo tanto no se avanza. Sí. El tercer principio es hacer todas las negociaciones sobre la base de los tratados del bloque, es decir, la gobernanza y el derecho que rige en materia de normas tienen que cumplirlo. Y por último, ellos toman en cuenta lo relativo a la flexibilización solo para el caso de Paraguay. ¿Esto qué significa? Que como Paraguay es una economía pequeña comparativamente con el resto y además es mediterránea, es el único caso en donde se exige otras condiciones que podemos llamar flexibilización para las negociaciones que favorecen a Paraguay y no al resto. Entonces esos 3 vértices hacen pelo fato de ser, desculpe, pelo fato de ser mediterráneo, por lo fato de ser mediterráneo, Paraguay teria una excepción. Por esa particularidad tiene excepción, sí, porque no tiene salida directa al mar. Sí. Y además por ser una economía pequeña comparativamente, en los primeros años de la década de 2000 hizo esa exigencia, y entonces el Mercosur sentó normas para que haya dentro de las negociaciones flexibilización en el sentido de mejorar la negociación favoreciendo a Paraguay solamente. Sí. O professor, eu quero te perguntar o seguinte, temos acá, vou falar em português, né? Temos aqui no PROLAN pesquisadores sobre o Mercosul, Mercosul, né? E uma delas, inclusive, que não está, mas é egressa do PROLAN, tá, a Unifesp, ela tem um observatório de integração latino-americana. Uma das teorias dela é de que por que não está dando muito certo o Mercosul, né? Quais são os impasses do Mercosul, né? E ela coloca como um dos motivos o fato de ela achar que há uma visão muito presidencialista, ou seja, muito momentânea, muito imediatista do que seja integração. Então muda o presidente de plantão, muda a estratégia de integração. Por exemplo, o anterior não se importava, achava que dá muito bem, se dando bem com o hemisfério norte, e agora o atual presidente está procurando reestruturar isso e costurar uma certa unidade aqui, né? Então eu pergunto para o senhor, uma pergunta essa questão do presidencialismo, ela de fato procede, ela é importante para ajudar ou para atrapalhar? E outra coisa que eu estava pensando é o seguinte, a Alemanha, acho que foi ontem, antes de ontem, que eu ouvi o noticiário, que eles estão querendo retomar essa questão da integração da União Europeia com o Mercosul, né? Porque para diminuir a dependência com os outros países, então eles estão meio que quebrando um pouco aquela resistência e procurando ver se negociam um acordo e tal. Isso a Alemanha falando, né? Então eu pergunto para o professor, será que vão querer uma negociação assim, onde o Brasil comande mais, onde seja mais com o Brasil, menos com os outros países? E de que forma? Esse modelo de Mercosul, que tem 3, 4 países, alguns associados, ou vão pensar alguma coisa que amplie um pouco mais
essa negociação. Sí, el problema del Mercosur va sobre algunos ejes, pero coincido plenamente con esa visión de que la institucionalidad del Mercosur es tan débil que originalmente se concibe como un proceso intergubernamental. Esto quiere decir que no existe supranacionalismo en la toma de decisiones, sino que los gobiernos de cada estado se ponen de acuerdo y por consenso toman decisiones y de esa manera actúan. Entonces, originalmente se concibe como un proceso de integración intergubernamental, pero ¿qué sucede? Que la institucionalidad es tan débil que termina siendo interpresidencial. Y esto, por ejemplo, se evidencia en el hecho de que dentro de la estructura organizativa del Mercosur no existe la figura de la reunión de jefes de Estado, pero se realiza semestralmente para realizar el relevo de la presidencia pro tempore y se toma como ocasión para decidir y tomar medidas en ciertos temas. Pues bien, esa figura de la reunión de jefes de Estado no existe en el orden institucional del Mercosur. Y sucede que, según sean los presidentes y su visión del mundo o su posición ideológica o política, se toman decisiones a manera individual y no en términos del bloque como un todo. Eso hace que el Mercosur tenga vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está dada por esa política pendular que caracteriza a nuestra subregión. Ejemplo, bien citado, en el Brasil existió un gobierno totalmente diferente al actual. Mismo en Argentina. Sí. En Argentina hubo un gobierno totalmente distinto al actual. Y eso, de tener distintas visiones, se evidencia en su actuación. Por ejemplo, en la agenda exterior del Mercosur, cuando inició la presidencia pro tempore Paraguay del 2020, que coincidió con la pandemia, la Argentina decidió autoexcluirse de las negociaciones internacionales. Eso significaba la parálisis de la agenda. ¿Por qué? Porque es necesario, por los principios antes comentados, que todos estén presentes para avanzar. Entonces el problema era tan grande que por desconocimiento, imagino yo que lo hicieron, a la semana siguiente de haber dicho que se retiraban, volvieron. Y allí se ve cómo en ese momento el presidente Alberto Fernández no coincidía con el presidente Bolsonaro, pero tampoco con el presidente Lacalle y con el presidente del Paraguay, porque para estos tres había más importancia en la apertura y el comercio y para Alberto Fernández no. Ahí hay una contraposición de intereses que frenó la agenda y que por lo tanto se evalúa sobre la base de esa institucionalidad que es débil y que termina siendo interpresidencial. Para mí es uno de los obstáculos del Mercosur. Y hay que repensar la integración, por eso este congreso es tan importante, porque nos permite repensar todo esto que viene trajinando el proceso para que existan soluciones que permitan manejarlo de una mejor forma. Y por supuesto, esto deviene de la propia configuración del Mercosur, que nació corriendo antes de aprender a caminar. Me refiero a que nace como un mercado común, teóricamente, pero no tiene desarrolladas las condiciones previas, que es lo que entorpece. Y esto también se constata cuando estudiamos experiencias como la ASEAN, que mencioné hace rato, porque la ASEAN pretende ser un mercado común, pero no se constituye como mercado común. Y eso le permite a la ASEAN tener flexibilidad y los miembros pueden negociar, pueden formar parte de las negociaciones de manera más flexible, como se suele denominar técnicamente, aplicando una integración diferenciada a distintos niveles o velocidades. El Mercosur no lo tiene y por lo tanto su estructura jurídica no lo permite, y es uno de los principales problemas, además de este interpresidencialismo. Ahora, pasando al caso de la Unión Europea, yo soy escéptico de ese acuerdo y también escéptico de las declaraciones de Alemania. ¿Por qué? Porque el principal problema de ese acuerdo Mercosur-Unión Europea está en un componente estructural para mi visión, que es el sector agrícola europeo. La Unión Europea tiene una política agrícola común que protege, y lo protege a través de un concepto que ellos diseñaron para eludir la normativa internacional, que es la multifuncionalidad de la agricultura.
bajo ese paraguas del concepto de la multifuncionalidad de la agricultura, amparan muchas cosas. Y entonces el proteccionismo del sector agrícola, sobre todo francés, es el que más resistencia está haciendo. Incluso hubo grandes protestas en París hace meses atrás, porque el sector agrícola tiene cierto poder en ese sentido al momento de enfrentarse a los gobiernos, y el Mercosur para ellos es una competencia que no les conviene, porque perderían los subsidios, las transferencias directas y toda la ayuda europea que baja a ese sector, y que es la principal razón por la cual no se acepta la variación o la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea. También este concepto va de la mano del neoproteccionismo. Durante los últimos años, incluso hemos publicado algo al respecto, la Unión Europea ha aplicado a los países en desarrollo neoproteccionismo. Y ese neoproteccionismo se vale de la lucha por el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea solicita a países en desarrollo como los nuestros un certificado de haber cumplido con normas medioambientales, que si no se cumplen no ingresa el producto al espacio europeo. Eso es una barrera no arancelaria, y por lo tanto impide que el producto o los productos del Mercosur circulen en el espacio europeo. Y al exigir además el cumplimiento de esa especie de etiqueta de garantía, lo hace porque sabe que nuestros países no tienen la tecnología necesaria para poder llevarlo a cabo, y si los países invierten en esto, pues la competitividad en términos de precios se pierde, de manera que es un obstáculo no arancelario que la Unión Europea emplea, y que a mi modo de ver retrasa y va a seguir retrasando ese acuerdo, porque hay un problema estructural que es este. Sí, gracias. Professor Oscar, o Mercosul é o meu território de pesquisa na área do direito internacional e dessas relações internacionais. E ao longo do tempo eu fui percebendo e refletindo sobre a estrutura do Mercosul, porque há uma cobrança publicada nas mídias de uma maneira geral e até em muitas pesquisas que o Mercosul deveria seguir o modelo europeu de integração econômica regional. E eu sempre questionei essa posição, porque é só um modelo. A União Europeia, hoje a União Europeia, é um modelo trabalhado ao longo de mais de 50 anos, não é verdade? Sim. Desculpa, de 47 a 94, menos de 50 anos, 30 e poucos anos. Mas até o presente não é unanimidade. Sim. Porque aquela integração econômica europeia facilitou significativamente o fluxo de comércio, o fluxo de pessoas, mas ainda há uma resistência de pessoas dentro da Europa, dentro dos países. Há uma resistência à própria União Europeia. Ela não há uma unanimidade até o presente. Não há uma unanimidade sobre os benefícios da União Europeia para o povo europeu. Mas já está integrada na cultura e na educação. Isso é curioso. Então essa era sempre uma das questões que eu colocava, que eu pontuei também no meu projeto de doutorado, embora eu tenha ido para a área de cooperação jurídica internacional. Mas é importante tocar nesse assunto de que o Mercosul é um modelo que não necessariamente é um modelo que deve seguir o modelo europeu. São os países, e aí seria muito importante, sim, que cada estado tivesse uma política nacional de integração, porque o Brasil, na Constituição Federal de 1988, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo artigo da Constituição, há a previsão da integração do Brasil com os povos latino-americanos, né, de uma maneira muito ampla. E o que eu percebi é o seguinte, o que eu percebo como advogada, trabalhei muito para as empresas,
há um fluxo de empresas do exterior vindo para a América do Sul. Especialmente no Brasil, lógico, sem contar as multinacionais, mas na década de 90 eu verifiquei o incremento dos processos de aquisição e de aquisição no Brasil, principalmente por empresas europeias. E não eram as grandes, já eram as médias empresas. E o que eu percebo é que a integração do Mercosul entre os países fundantes e os associados, há um fluxo de comércio significativo. Talvez não seja o bom e longe está do ideal, mas há um fluxo do comércio e eu percebo a participação intensa das empresas multinacionais e mesmo das empresas nacionais desses países que pertencem ao Mercosul, né? E quando nós vamos para as cidades de fronteira é que a gente percebe, e isso não é comunicado, isso não é informado, comunicado para a sociedade de uma maneira geral, que há um fluxo de pessoas intenso nessas regiões de fronteira, então, de trabalho de um lugar para o outro. O Mercosul, sim, em termos de comércio, ele está ainda aquém do esperado, né? E lá se vão 30 anos? 30 anos? 97. De 94 do Tratado de Assunção até hoje são 30 91. anos. 91. E 94 Ouro Preto. Isso. Então, 33 anos, Sim. ainda é muito jovem. Então, dentro dessa perspectiva da macroeconomia, e pensando um pouco de políticas públicas, em uma política nacional, você, dentro das suas pesquisas, você percebe, porque daí é uma percepção, você percebe que no futuro essa movimentação de comércio pode melhorar e melhorar inclusive o fluxo entre os povos, até para pacificar, porque nós temos um problema também entre os empresários, né? De um fluxo de comércio que prejudica-os, né? E aí quando você diz a Alemanha tem muito interesse de estabelecer e fortalecer o comércio com o Mercosul, o que você percebe de toda essa situação? E, professor, antes do senhor responder, nós podemos considerar essa a pergunta final, porque o senhor daqui a pouco entra também numa conferência, bien, pode ser? Sí, Então, con por mucho favor. gusto. Bien, coincido con el planteamiento inicial de ese funcionamiento del bloque, ¿sí? Lo que efectivamente solemos ver como el eurocentrismo está muy presente en la integración latinoamericana y también en el caso del Mercosur. Esto significa que hay investigadores académicos que piensan que el Mercosur funciona si existe una institucionalidad supranacional, pero en mi caso no coincido, porque para mí no es necesario la supranacionalidad, incluso porque en la Unión Europea no hay supranacionalidad absoluta. La Unión Europea es un mix de supranacionalidad en algunas instancias e intergubernamentalismo en otras. Lo que posee la Unión Europea sí es una institucionalidad más desarrollada, que permite efectivamente eso, la convergencia de instancias supranacionales y de instancias intergubernamentales que se respetan, es decir, prevalece la norma. En el Mercosur, si prevaleciese la norma, funcionaría distinto. Y también si se realizasen otras normas que mejoran el funcionamiento, sería distinto. Por lo tanto, para mí no tiene sentido una integración supranacional, porque además nuestro objetivo es totalmente diferente al de la Unión Europea. Y eso también hay que comprenderlo cuando hacemos regionalismo comparado. No podemos pensar que los procesos de integración son iguales institucionalmente, o su configuración, su lógica institucional debe ser igual, porque persiguen objetivos distintos. Entonces en el nuestro es el objetivo el desarrollo, la inserción internacional, mientras que en la Unión Europea el objetivo principal es la consolidación de la paz, el mantenimiento de la paz.
Eso por sí solo hace que hay estructuras distintas. Y después sobre mi visión del comercio intrarregión y extrarregión, yo pienso que el Mercosur tiene muchas potencialidades, pero esas potencialidades pasan por efectivamente tener una política regional, que haya política pública regional. El Mercosur, dentro de su marco jurídico, no tiene supranacionalidad como lo hemos discutido, pero sí introduce la figura de la coordinación entre Estados partes, pero esa coordinación no existe. Se vio incluso en el caso de la pandemia que en una coyuntura tal todos actuaron de manera independiente. Sí. Entonces para mí sí es importante que comience a haber coordinación, que haya efectivamente una política regional común y que se persigan los intereses de la región, no los intereses de los gobiernos de turno, porque ese es el problema conversado con el interpresidencialismo. Si hay gobiernos con posiciones e intereses distintos cuyas agendas internas son las que permean la agenda regional y están por encima de una agenda regional, no vamos a avanzar. Después hay que tener una visión clara de cómo está funcionando la economía política internacional y, por ejemplo, el comercio intrarregional del Mercosur, a mi modo de ver, va a seguir siendo perjudicado por el peso de China. China es el principal socio comercial de la mayoría. De los miembros del Mercosur, Brasil y Uruguay tienen a China como primer socio comercial. La Argentina está un poco más balanceada en el caso de, por ejemplo, observar un grupo como la ASEAN, pero si lo vemos de manera individual, también prevalece la China. Y Paraguay no, por esta condición de Taiwán. Entonces, el interés de China en abastecer de alimentos a su población hace que nosotros sigamos teniendo un patrón exportador meramente primario, agroalimentario. Sí. Y eso pesa, porque quieras o no, China es la que paga y entonces nuestros países venden lo que China demanda. ¿Sí? Interesante en el caso de la inversión, que sí sigue siendo la Unión Europea el principal socio, porque inicialmente en esa época de la primera década de los 90, cuando el Mercosur comenzó su auge comercial, era la Unión Europea el principal socio comercial, fue desplazada ya por China desde hace unos 8 años aproximadamente para acá. Pero a nivel de las inversiones sí, es la Unión Europea quien tiene el principal peso. Entonces hay interés por esas empresas de miembros de la Unión Europea en estar asentadas acá y que efectivamente lo vemos en las principales empresas de la subregión. Entonces, mientras no exista el desarrollo de política regional de encadenamientos y de integración económica cierta entre los miembros, pues vamos a seguir viendo que el comercio extrarregión y las relaciones extrarregionales van a ser mucho más importantes. Porque en análisis de largo plazo se evidencia que efectivamente el comercio intrarregión en el Mercosur ha descendido. Y esto hace que exista poca interdependencia económica, y si visualizamos la interdependencia como una variable proxy de la integración, pues entonces decimos que hay baja integración en el caso del Mercosur. Y esto pasa por el desarrollo de políticas públicas regionales, una visión regional y una agenda regional. Y una unidad política. Y por supuesto, bueno, hablar de unidad política en el sentido de que haya una visión de decisiones en términos regionales, sí, por supuesto. No hay unidad en ese sentido, Claro, tenemos visiones distintas y por lo tanto existen rispideces, como puede ser el caso del gobierno argentino actual con el gobierno del Brasil. Entonces es perjudicial porque quizá no se termina de comprender que el Mercosur está por encima de esos intereses individuales, y es entonces la problemática por la cual debemos seguir atentos a cómo es que esto se plantea, y queremos reflexionar para llamar la atención en ese sentido. Sí. Perfecto. Muchas Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Parabéns por las pesquisas, por las investigaciones. Obrigado. Muy interesantes. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Professor, nós estamos fazendo esse projeto das roedas de chaves. Vai? Vou. Se você tiver a sua